incluso, Carmen, a esta hora de la tarde, 1:29, algunos tweets, algunas reacciones de congresistas de la República en torno a lo que ha ocurrido anoche en Trujillo, este terrible atentado. Vamos a leer el post que ha compartido la congresista Norma Yarro. Dice: la población vive en terror permanente mientras el Ministerio del Interior le da la espalda a la ciudadanía. Nuestra policía sigue cayendo. Ayer La Libertad sufrió un brutal atentado. O sea, yo me puedo imaginar, Fernando, y ahora si extrapolamos esta situación de La Libertad en Trujillo, donde hay pugnas territoriales, es decir, de sectores, de organizaciones criminales, que esto ya se está dando también en la capital peruana en algún sentido. ¿Sabes por qué? Por el tema de los transportistas. Ajá. Y eso también lo veíamos cuando nosotros, como periodistas en la calle, comenzábamos a preguntar a los conductores qué estaba pasando y tenían que pagar cupo por tramo o por ruta. Entonces significa que hay situaciones que se vienen dando, y te imaginas que estas imágenes que tenemos en pantalla de lo que ha ocurrido anoche en Trujillo lo tengamos en la capital. Lamentablemente, Carmen, y esa es una opinión personalísima, parece que no hemos aprendido la lección de lo que ocurrió en el Perú en los años 80 y 90, cuando la ola terrorista de Sendero Luminoso empezó en provincias, empezó en Ayacucho, empezó en ese tipo de zonas y de regiones. Luego, aquí, con los años, en Lima, tras el atentado de Tarata, parece que despertamos, pero esto ya venía desde tiempo atrás, ¿verdad? Lo dicen los libros de historia, lo dicen los historiadores y, por supuesto, también aquellos políticos de la época. Tenemos más reacciones de parte, por ejemplo, del congresista José Cueto. Dice lo siguiente: condeno enérgicamente el atentado terrorista en La Libertad ejecutado por delincuentes. Basta de impunidad. Exijo medidas drásticas. Militarización de ciudades a cargo de las Fuerzas Armadas, retorno de jueces y fiscales sin rostro, un proyecto de ley que tampoco prosperó, y juzgar a policías y militares solo en el fuero militar. Recuperemos la autoridad y la confianza ya. ¿Sabes qué, Fernando? Al leer precisamente el tuit de Cueto, me hace recordar lo que está implementando en estos momentos Daniel Noboa, que hace tan solo algunos días hubo una marcha donde también le recriminaba a la Corte Suprema de ese país, que comenzaba a emitir resoluciones que para él no le permitían frenar la criminalidad. Correcto, como eran una suerte de barreras, ¿verdad? Así que no podían operar. Ahora, tenemos también al congresista Juan Burgos, que ha posteado lo siguiente: esto es terrorismo urbano, dice. Expreso mi más enérgica condena ante este atentado terrorista perpetrado por el crimen organizado en mi natal Trujillo. Existen responsables políticos: Dina Boluarte, César Acuña y los serronistas que hoy presiden la Comisión de Justicia del Congreso de la República. Él también pide, ¿no?, jueces en rostro y conforme a la ley antiterrorista, para que se enfrente a estos delincuentes con todo el peso de la ley. Ahora, respecto a los proyectos, Carmen, de jueces sin rostro, a lo que plantea el congresista Cueto de la militarización de algunas ciudades, hay opiniones divididas. Es cierto, hay algunos sectores políticos, principalmente de izquierda, que rechazan este tipo de normas, de iniciativas. Sin embargo, lo cierto es que también, pongo a pensar, quizás si hubiera un referéndum o una encuesta, no sé si la mayoría de pronto esté de acuerdo con este tipo de iniciativas. Me parece que quizás la mayoría lo apoye por el nivel de inseguridad al que hemos llegado. Pero finalmente es una discusión que se va a dar en el foro político, en este caso en el Así es, Fernando. Ahora te pregunto, ¿correspondería luego de que la mandataria Dina Boluarte haya estado en el distrito de Santa Rosa de Loreto? Bueno, todavía permanece ahí, ha dado una locución para darle frente también al presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Aquí correspondería que venga aquí y precisamente un Consejo de Estado? Correcto, podría darse un Consejo de Estado, un Consejo de Ministros descentralizado en la ciudad de Trujillo. Pero ¿qué te parece si ahora escuchamos lo que dijo el ex jefe de ADIRCOTE, el general José Bahía, respecto a este atentado ocurrido ayer en la ciudad de Trujillo? No le llamemos terrorismo urbano si no lo queremos llamar, pero yo creo que es el momento que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo y de una vez saquen este tipo penal. ¿Por qué? Porque ya esto está rebasando ya. Imagínense usted la cantidad de, digamos, de daños materiales que ha habido. El terrorismo en su fase inicial de los años 80 y 90, ¿qué cosa buscaba? Buscaba la zozobra, alarma y temor en la población, pero con un fin que era un fin político, ¿no? Tomar el poder. Ahora la finalidad es diferente. La finalidad es diferente, pero también se está creando zozobra, alarma y temor en la población. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es pecuniaria, obtener beneficios económicos. Acá hay una pugna entre bandas, ¿no? Entre la banda de los pulpos que conocía de hace muchos años acá, ya hemos visto que John Pulpo es el que está liderando esta situación, y también hay otras bandas que también luchan por la pugna territorial. Y cuando hay este tipo de pugna de lucha territorial,
es donde ocurren pues estos atentados, ¿no? Ahí está entonces la palabra de José Bahía, ex jefe del COTE. La presidenta Boluarte continúa en Santa Rosa. Vamos a ver si luego también pone el foco de atención en la ciudad de Trujillo.